Quisiera en esta noche compartir una palabra que el Señor también me dio a mí en la madrugada de hace 2 días. Me tiene con esta palabra y a veces vieron que hay palabras claves en la Biblia que son las que de alguna manera nos tienen como ligados, por decirlo bien decir, o quizás nos tiene tomados o nos tienen en entendimiento. Y hay palabras que tienen que ver como la presencia de Dios. Vieron que es una palabra, una frase que de tapa a tapa Dios habla de la presencia de Dios, de la Biblia, por supuesto. Digo que cuando empezamos con Génesis y nos encontramos que Dios quiso caminar con Adán y Eva, y lo hizo con Enoc, y lo hizo con cada profeta, y lo hizo con su pueblo, y lo hizo con la iglesia, y lo hará hasta el final, y siempre habla de la presencia de Dios, y habla de su Espíritu Santo, habla de la salvación, y habla de un montón de temas que hemos compartido durante mucho tiempo, y yo hoy quiero compartirles una porción y después decirles de qué se trata. Está en Gálatas capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 que dice así. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Amén. ¿Lo tienen? Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. Y el 7 como versículo central dice: no os engañéis, diga conmigo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por último el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repetimos el versículo 7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 3 dice: porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo quiero compartir la palabra el engaño, y de eso se trata el mensaje de esta noche. Quiero compartirles a todos ustedes que la palabra engaño es una de las palabras que tiene máxima definición en el diccionario, y hay aproximadamente alrededor de 200.000 sinónimos de engaños. Es decir, no es una palabra que solamente tiene un sinónimo, sino tiene acciones. Hay acciones que son sinónimos de la palabra engaño. Es una de las palabras que rodea al ser humano en la mayor cobertura diabólica, porque la Biblia dice que el diablo es engañador. Pero hay algunas palabras que solamente escribí para decir algunas, solamente unas 10 o algo así. Dice: engaño, sinónimo es mentira, infidelidad, falsedad, fraude, falsificación, embaucamiento, alucinación, disimulo, estratagema, etcétera, etcétera. Podemos decir engaño. La palabra de Dios habla desde el principio de la Biblia hasta el final del engaño, de los engañadores, de quienes fueron engañados, de quienes engañan. Y acá en esta porción que hemos leído,
el versículo 7 dice, para ser exacto, no os engañéis. Es decir, hasta uno mismo puede automentirse y creer en ese tipo de engaño. Yo quiero explicarles que el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Dice así, amén. Fíjese, la palabra engaño está en las Escrituras, en todos los libros. No he contado cuántas veces lo dice la Biblia, pero es una de las palabras que más se repite en nuestro léxico. Y digamos que en sinónimos tiene que ver con la mentira, con la estafa, tiene que ver con el disimulo, tiene que ver con una media verdad, tiene que ver con muchas veces la apariencia, tiene que ver con miles de imágenes que podemos ver que no son reales, son engañosas. Yo quise leer esta porción porque una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros es engañarnos a nosotros mismos. En 1 Timoteo capítulo 2 creo que está, sí, dice que Adán no fue engañado, sino Eva. Es decir, que Eva fue engañada. Si engaño es algo falso, engaño es un falso profeta, es un engañador. Y la Biblia advierte que en estos últimos tiempos veremos muchos engañadores o falsos profetas y muchos serán engañados. Y de esto quiero referirme un poquito en esta noche, viendo un tiempo donde la gente cree decir una verdad a medias y eso es un engaño. Hay un versículo que hace unos meses atrás, un par de meses, o al menos un mes, me pegó mucho, que está en el Salmo, que lo hemos compartido, sí, inclusive Sebastián lo ha compartido en alguna ocasión también. El Salmo 32 y versículo 2 dice así, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo cuando veo esta palabra y veo los sinónimos, es como que empiezo a darme cuenta que el engaño y la infidelidad son similares, que el engaño y la mentira son similares, que el engaño y la carne son similares, y que el padre de engaño es Satanás. Su intención es engañar, es mentir, es transferir una idea errante, es transferir una falsedad. Entonces, en una palabra, el engaño es todo lo contrario a la verdad. Y nosotros, los cristianos, muchas veces caminamos en el engaño, quizás porque nos dejamos llevar, porque hayan personas o hayan familiares o hayan tradiciones o hayan situaciones que nos llevan a caminar en un engaño. Yo recuerdo cuando muchas madres aconsejan a sus hijas con respecto a ponerse de novio y dicen, no te estás engañada con tal persona, tené cuidado, y lo dicen no porque ellas tengan celos, sino porque están viendo lo que no ve el sentimiento enceguece, porque el engaño es ciego, el engaño no nos permite discernir. Muchas veces en la iglesia puede venir una persona engañando, inclusive hasta predicando con engaños. Entonces el Espíritu Santo dice que nos da a nosotros el discernimiento para descubrir el engaño. Y yo quisiera en esta noche hablarles un poquito acerca de esto, porque veo como que la iglesia busca generar ciertas filosofías engañosas, ciertos pensamientos engañosos. Y más allá del pensamiento, porque ustedes saben que el pensamiento se gesta en nuestra mente, se gesta por la elaboración de nuestros propios espíritus, hablando quizás hasta con espíritus que no son del Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo, sino otros espíritus.
Y estos engaños van generando sentimientos y acciones engañosas. Yo quería en esta noche tener una capacidad de despertar a esta realidad. Hace unos días, creo que fue ayer, publiqué acerca de aquellos que justifican el pecado por engaños. La palabra es engaño. El Espíritu Santo me despertó a una cierta hora y no me dejó dormir toda la noche hablándome de esto. Digo, Señor, ¿cómo lo digo? Pero esto está en todas las Escrituras, en todo lo que yo dicté, en todo lo que transferí a los profetas, a los apóstoles. Siempre hubo gente, hubo personas que actuaron en contra del Espíritu de Dios trayendo engaño. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas que engañarán aún a los propios escogidos. Y yo realmente quisiera en esta noche que despertemos a la revelación de su Espíritu, a que Él nos tenga alerta, que nos tenga despiertos. Hay hermanos que creen que la iglesia se debe acomodar a su vida, que Dios se debe acomodar a su manera, que Dios tiene que transitar por donde ellos quieren. Y eso es un gran engaño. Dios nos llamó a caminar con Él, no Él con nosotros. Él nos llamó a decirnos, descifrarnos cuál es el camino, a decirnos cómo serán nuestros días, a caminar en pos. Ustedes saben que estos días hemos hablado del favor de Dios sobre Moisés, por ejemplo, como lo ha tenido con Jeremías o Isaías o Ezequiel o otros profetas y apóstoles. Pero Moisés tuvo algo significativo. Él descubre de Dios eso que era santo. Y él no podía ocultar nada en su presencia. Tenía que vaciarse aún de la intención. David dice, Señor, examina mi corazón y ve si en mi corazón hay perversidad. Y cuando uno busca esto, encuentra el secreto de lo santo. Nosotros podemos pasarnos toda la vida hablando del Evangelio. Toda la vida podemos enseñar escrituras y es más, transferir los conocimientos de otro a la iglesia. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, vives engañado. Días atrás hablaba con un pastor que me decía, yo soy pastor, sí, claro, pero no tengo bautismo en el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice otra cosa, le digo, si tú no tienes al Espíritu Santo, ¿cómo vas a enseñar el camino correcto? Vas a engañarle a la gente. La gente puede ver en vos una gran apariencia, puede ver intelectualidad, puede ver dinamismo, pero eso es un engaño. La gente tiene que ver en vos a alguien que ama a Dios con un corazón íntegro. El Salmo decía, bienaventurado el hombre en el cual Dios no culpa de iniquidad y no hay engaño en su espíritu. No está diciendo engaño en su manera de ser, sino en su espíritu. Y a veces, yo no sé si a vos te pasa, pero a veces cuando vas a pensar algo, el diablo puede traerte pensamientos malos, o pensamientos inicuos, o pensamientos corrompidos. Y tú puedes rechazar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero esto para mi vida. Pero por ahí estás pensando así, y te gusta pensar así. Y aunque puedas tener una apariencia buena, tu corazón está engañado. Hay engaño en tu corazón. A veces saludas a alguien y aparentas ser muy amable con ese alguien, pero en tu corazón hay algo no resuelto. Hay engaño. La primera porción que leímos, que escribe Pablo en Gálatas, en la carta, dice, no os engañéis.
Y acá la porción habla de 3 partes. La primera, no os engañéis. Después dice, Dios no puede ser burlado. Y por último, la ley establece sobre todo lo anterior. Es decir, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce cómo actúas. Dios ve con ojos nítidos cuando tú prometes no hacer algo y tú lo haces igual. Dios ve cómo tu corazón frente a su presencia no puede ocultar nada. Aun cuando creemos que Dios no te vio, te estás engañando. Lo que dice esta porción es más. No puedes burlar a Dios con tus pensamientos, porque Dios ve lo que tú piensas. Cuando hay un profeta que es de Dios, muchas veces Dios le da permiso a saber hasta aún lo que puede pensar una persona. No es que Él tenga el acceso directo, sino que Dios puede decir, acá hay personas que piensan así. Porque su espíritu, el Espíritu Santo y el espíritu del profeta, están unidos a la verdad. Y muchas veces nos encontramos que nos engañamos y el peor de todos nuestros engaños son nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos muchas veces nos traicionan, porque nuestros sentimientos ocultan la verdad para ejercer el propósito de nuestros sentimientos. Yo he visto personas que han dejado su matrimonio, a su esposa o a su esposo, y ellos han desfigurado o han cambiado o deformado el evangelio diciendo que Dios tenía un propósito con otra persona mejor que con su esposa. Muchas veces nos vamos a encontrar que estos falsos dichos proféticos, o como los quieras llamar, no provienen de Dios sino del mismo diablo. Es decir, cuando nos damos cuenta que Dios nos habla, yo este domingo, si Dios me lo permite, voy a hablar de la profecía. Hoy no voy a hablar de este tema, pero quiero hablarles bien qué es una profecía y cuándo es una profecía es de Dios y cuándo no lo es. Pero no se equivoquen, porque hay muchos engañadores que usaron el nombre de Dios para manipular el destino de las personas y aún las decisiones. Hay que tener cuidado porque la Biblia lo dice. Ahora dice que han salido, en este último tiempo han salido muchos engañadores. Y yo quiero hablar un poco de eso. Quiero decirles, mis hermanos, despierten a no caer bajo el enredo de la mentira, de la falsedad, del engaño. Porque Dios nos da esa capacidad, ese discernimiento. La Biblia dice, el mundo no los conoce a ustedes, como a mí tampoco, porque no conoce al Espíritu de Dios. Porque quien tiene el Espíritu de Dios tiene la capacidad de despertar ante esa situación de engaño. Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha puesto su Espíritu Santo. Pero cuidado, porque si tú no oras, si tú no mantienes la conexión, el enfoque de su presencia todo el tiempo, puedes caer en el enredo del engaño. Yo quería comentarles esto, y en esta noche el Señor me ha mostrado algunas cosas. Nosotros hemos caminado en estos últimos tiempos viendo cuál era el plan de Dios para nuestro ministerio, viendo cuál es el plan de Dios para nuestra vida particular, personal, viendo cómo Dios establece una conexión y nos cuida, nos mantiene despierto ante ese tipo de problemas. El Espíritu Santo constantemente nos da favores, eso acuérdese. A veces no somos fieles, pero Él va a mantenerse fiel en esas cosas. Cuando uno le pide a Dios, el Señor le dará. Pero eso no significa que tú no andes en el engaño. ¿Me entiendes lo que digo? Porque muchas veces nosotros vemos que Dios me escuchó acerca de una situación y decimos, oh, Dios está conmigo. Dios tiene misericordia de nosotros.
Pero muchas veces el engaño está cuando nosotros no aconsejamos correctamente a nuestros hijos. Porque sembramos en ellos engaño y caminan en el error. Y Dios nos dice, no se engañen. Porque cada vez que a nuestros hijos no le decimos la verdad, estamos sembrando mentira. Por eso Dios nos despierta de esto, que es tremendo. Cuando tenemos, yo digo nuestros hijos porque soy padre, podría ser nuestra familia, podría ser nuestros compañeros de trabajo, pero quiero tomar como un buen ejemplo a los hijos. A veces nuestros sentimientos son engañosos y tratamos de ocultar la mentira que ellos viven, como diciendo, bueno, algún día o en verano harán esto o harán aquello, o yo les permito hacer estas cosas, total. No se equivoque. Todo deja fruto. Todo da respuesta de fruto. Porque todo lo que nosotros sembramos, hay una ley. Es ley. Eso recogemos. Y yo quisiera en esta noche que despertemos, que corramos hacia esta verdad genuina y decir, Señor, si ves engaño en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago, ¿con qué derecho yo voy a manipular la vida de alguien, a una de nuestras propias familias o mis amigos, mis hijos, mis padres, mis hermanos? ¿Con qué derecho yo voy a ocultar la verdad? Porque el diablo, Satanás, es el engañador. Y esa falsa profecía trae malas consecuencias. Yo conozco muchos casos. Conozco el caso de una persona, hace muchos años, el hombre, hijo de un pastor, su novia, hija de un misionero pastor, conocidos. No voy a dar nombres porque no tienen sentido y aparte la idea no es esa, sino ver cuál fue el fruto. La iglesia nunca supo que ella había quedado embarazada de su novio. No solamente eso, sino que ambos pastores misioneros, muy reconocidos, no aceptaron la verdad y aconsejaron un aborto. El fruto, después de muchos años, un matrimonio con otra persona, destruida su familia, en el pecado todos. La mujer que abortó después de muchos años falleció en el alcoholismo y en la prostitución, hija de un gran misionero. Es un ejemplo, tengo muchos. Solamente por un engaño. Por un engaño. Ni siquiera estamos hablando que, porque aparte esto se ocultó, la iglesia nunca supo, después se supo cuando ya pasaron 30 años, o 20, no sé cuántos, pero muy pocos conocieron la verdad. No se engañen ustedes mismos. A Dios no lo pueden burlar. Todo lo que tú siembras, recoge. Y si no, mira tu propia vida. En lo que tú has engañado, dame respuesta de tu fruto. Decime. No a mí, al Señor. Por eso en esta noche quiero decir que la palabra que tiene más sinónimos en la naturaleza humana se llama engaño. No podemos vivir en el engaño. Vivamos en la verdad. Personas que predican engañosamente. Personas que viven engañándose a sí mismos, pensando que pueden convivir con el pecado en vez de erradicarlo. El adulterio, es pecado.
no se engañe. La Biblia dice, lo que está escrito no se puede cambiar porque es ley. Y nosotros vamos a ver hombres y mujeres famosos caminando en el engaño. Pero eso no nos da a nosotros ir corriendo detrás de ellos como diciendo, tienen la verdad, vean el éxito. Satanás es campeón mundial de éxito. Es el príncipe de este mundo, pero es el engañador. La verdad es verdad, aunque nadie la quiera creer. Y la mentira es mentira, aunque todos la crean. Eso fue un dicho de filosofía. Y yo quisiera en esta noche que la filosofía no sea tu verdad, sino que Cristo sea tu verdad. Que camines en la verdad. Porque todo lo que el hombre siembra, esto es ley. Eso recoge. Y si hay algo que sembraste en tu oculto corazón y quieres quitarlo de tu vida, Dios te da la oportunidad de redimir ese pecado y decir, no vivas más en tu engaño, no cubras más tu mentira, no camines más en el error. Hay personas que tienen una tarjeta de crédito y compran lo que no ganan, lo que no tienen, gastan más de lo que pueden ganar y viven en el engaño. Es la apariencia, es mostrarse lo que no tienen. Hay personas que pueden venir vestidos como del cielo directamente, pero salen y sus corazones están alejados de Dios. No te engañes. Dios no hace comunión con el diablo. La luz y las tinieblas se apartan. Dios es luz y las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, es la palabra que dice que Dios muestra que hay diferencia. Amén. No te engañes. Esta es mi frase de esta noche. El Señor me dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Yo muchas veces me acuerdo cuando alguien, trata de sacar ventaja, ¿no es cierto? Y puede burlar quizás una larga fila, o puede burlar un semáforo, o puede burlar una calle de contramano, o puede burlar entrar en la casa incorrectamente, puede burlar muchas cosas. Pero Dios está siempre presente. Y de todo lo que tú haces, estás sembrando. Todo tiene fruto, mis hermanos. Quiero explicarle esto y quiero que ustedes sepan, que ustedes mediten en esto. Todo tiene fruto. Todo lo que tú siembras, tiene fruto. Si eres una madre desordenada, cascarrabia, tus hijos verán tu fruto y ellos serán como tú lo hiciste. Si eres un padre desaliñado, un padre, ellos no van a aplaudir tu vida, ellos van a ser como tú y su espíritu transfiere lo que tú siembras. Todo deja fruto. Por favor, acuérdense de esto. Está escrito, es una ley. No podemos esquivar lo que está escrito. Todo lo que el hombre siembra tiene fruto. Eso recoge. Y yo quisiera en esta noche que tengamos conciencia. Porque a veces pensamos, yo escuchaba a un hermano que me decía, no puedo diezmar. Y ves que él gasta desmedidamente, no tengo cómo diezmar cuando me ponga en orden. Y uno dice, él cree que me está engañando a mí y que puede engañar a Dios. Todo tiene su fruto. A su tiempo llega su juicio, porque Dios es justo y Dios ama a sus hijos y nos enseña a caminar en rectitud, mis hermanos. El Señor viene pronto y si usted quiere tener un espíritu sin engaño, no oculte más. Revea sus decisiones, revea sus acciones. Cuando usted llegue a su casa y ve a su esposa que en vez de venir a una reunión se quedó viendo televisión,
póngase al lado de ella, póngase a orar con ella. Si ve a sus hijos apartados, empiece a despertarlos, porque mientras usted calle está sembrando incredulidad en ellos. Pero cuando usted le advierta, va a hacer que reflexionen. No se calle. Todo deja su fruto. Esto está escrito. De esto se trata el mensaje. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados si Dios no encuentra culpa de iniquidad. Somos bienaventurados si en nuestro corazón no hay engaño. Despertemos padres, despertemos hijos, y ve a tu papá, a tu mamá o a quien sea que se está alcoholizando, se está drogando, y en vez de venir a una reunión se queda mirando la televisión o haciendo otras cosas. Tú estás sembrando incredulidad si no hablas. Siembra fe, diciéndolo, despertándolo, diciendo que es necesario que nos reunamos, que caminemos en fe, que nos pongamos a cuenta con el Señor. El mensaje termina aquí, pero yo voy a decirles, quiero orar, porque Dios nos va a seguir hablando. Un padre violador, aunque lo oculte, va a dar frutos de lo que hizo. Una madre hostigadora, aunque lo oculte, el fruto lo verán sus hijos. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Despierte, despierte. ¿A usted le pasó alguna vez que está dormido y les amarrean, despertate, despertate, despertate? Y cuando te despertaste, te tienen una noticia muy fuerte. Esta es una noticia muy fuerte. Satanás es el engañador. Así como engañó a Eva y por eso Adán cae en pecado, así también te quiero decir que está engañando a la iglesia. Despierte. Dios no está de acuerdo con el pecado. Despierte. Van a haber hombres en adulterio predicando, homosexuales siendo pastores. Van a ver todas esas cosas. Despierten. Esto es diabólico. Lo que dice la palabra de Dios es que despierte. Que no se deje llevar por el engaño. Dios no puede ser burlado. Aunque usted disimule y le parezca accidental el pecado no es un accidente, el pecado es una decisión del corazón engañoso. Usted no tome en cuenta lo que el diablo le quiera ofrecer. Dígale, no, Satanás, en el nombre de Jesús, apártate de mí. Amén. Estoy hablándole a la iglesia en el espíritu. Usted va a ver que alguien de su familia sigue en adulterio o en fornicación o en convivencia o robando o mintiendo o no haciendo lo que es lícito para el Señor. No se engañe. Ellos creen burlar a Dios, creen que está de moda hacer lo malo. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Una última cosa y con esto sí termino. Recién cantábamos, siento tu amor que viene sobre mí. Cantamos, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. No se engañe. Usted no puede estar en adulterio y a la vez sintiendo la presencia de Dios. No se engañe. Usted no puede ser un ladrón y decirle, Dios está conmigo. No se engañe. No se engañe. Aunque sean mis últimas palabras y sea el último tiempo y Dios me tenga que llevar en cualquier instante, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. He visto pastores que están en contra de el divorcio y el recasamiento. Pero cuando se les separa un hijo, son los primeros en decir, no quiero ver sufrir a mi hijo o a mi hija. No se engañe. Lo crucificó al infierno.
No se engañe. Dígale la verdad. No se engañe. La palabra de Dios es justicia. No podemos mentir. Tengo que decirte la verdad y con lágrimas. La verdad es que la paga del pecado es muerte. No se engañe. Cuando ves a alguien de tu familia disfrutar en el pecado, no disfrutes con ello. Resístelo. Pues si tú lo disfrutas, lo acompañas al infierno. No se engañe. Imagínate ver a tu hija abrazada de un demonio. Quizás con tus ojos no lo puedas ver, pero si tienes ojos espirituales te darás cuenta que ese mismo diablo lo lleva al infierno. No se engañe. Estoy hablándole de la verdad. No juegue a la iglesia. Dios no juega. Dios dice la verdad. No se engañe. Piense mucho. No duerma. No duerma. Pídale a Dios revelación cómo hacerlo. No duerma. Pídale autoridad. Pídale poder. Pídale a Dios. El Espíritu Santo te lo va a dar. Pero di la verdad. No consientas. Dice el proverbio, si los pecadores te quisieran engañar. Hijo mío, si los pecadores, era el versículo de memoria que siempre mi padre me decía, no consientas. No consientas. Los pecadores son las personas que no tienen el Espíritu Santo. No consientas. Un falso profeta te puede decir, no es tan así, Dios es misericordia. Sí, yo lo creo. Pero Dios y el pecado no están unidos. Dios ama al pecador, pero Él resiste el pecado. Quiero despertarte, aunque sea por un instante, y que esta revelación entre en tu corazón y te des cuenta que esa mentira que festejamos es acompañar a nuestro ser querido al infierno. Despierta, di la verdad y huye de las pasiones juveniles.